El ego y sus trampas. El ego no es malo, es limitado. El ego no se elimina, se observa, no se odia, sino que se integra. Cuando lo reconozco, dejo de reaccionar desde él y empiezo a responder desde el alma. Queridos seres mágicos, bienvenidos a bordo. Este es el vuelo 963 de Rocío en el aire con destino al despertar de conciencia y el recordar de tu poder. No olviden tener una anotadora a mano antes de iniciar el vuelo y mantenerse en presencia durante el mismo. Que sea magia. Bienvenidos a todos a un episodio más de esta hermosa lista de reproducción llamada Recordando Nuestro Poder, donde les comparto herramientas que me han servido en mi proceso con el objetivo de que al conocer mi proceso pueda ayudarlos en el suyo. Gracias por acompañarme, gracias por el amor que me mandan, por la energía hermosa que se siente y quiero que sepan que para mí es un honor estar compartiendo estas herramientas. Voy a hacer un par de capítulos más en esta lista de reproducción y ya luego vamos a pasar a otro material. Así que disfruto en presencia de cada uno de estos episodios. Bueno, en este les voy a hablar sobre qué es el ego y sus trampas. Me voy a basar en el material de Eckhart Tolle, el cual es el autor de El poder de la hora y Una nueva tierra. Les recomiendo ambos libros, realmente es un autor que a mí me ha dado muchas herramientas y no solamente eso, sino que he decidido regalarle este libro a varias personas amadas para mí y bueno, también en este momento creo que lo presté porque me gusta compartir herramientas así que me hayan ayudado en mi proceso. Así que bueno, voy a contarles qué es el ego para él, para este autor, y las trampas que él detectó a la hora de estudiar al respecto de este tema. Y también les voy a contar, o vamos a hablar de las trampas del ego espiritual. Y obviamente que las formas de convivir con el ego desde un lugar amoroso, ya que el ego no se elimina, no deja de existir, sino que es importante convivir con él y poder siempre anclarnos en la luz, ¿no? Bueno, para Eckhart Tolle, el ego es una identidad falsa basada en la mente. Este se construye con pensamientos, recuerdos, etiquetas, juicios e historias que nos contamos a nosotros mismos. El tema es cuando nos identificamos completamente con él, con estos pensamientos, recuerdos, cosas que hemos escuchado o que nos han dicho y nos olvidamos de nuestra esencia más profunda y más real. El ego suele vivir en el pasado y en el futuro, pero nunca está en el ahora. Siempre está buscando o validación o control o tener razón o sentirse especial porque está desconectado de nuestro verdadero ser. Por eso, cuando estamos actuando desde el ego, no podemos ser capaces de ver con claridad y no estamos conectados con nuestra intuición. Estamos como apartados de nuestro ser real. ¿Por qué? Porque estamos anclados en estas identidades falsas que crea nuestra mente. Estas estructuras de identidad que solemos construir desde la infancia o desde en algún momento traumático que tuvimos en la vida, se crearon en nuestra mente para sobrevivir, para ser aceptados o para encajar en el mundo o entender el mundo. Lo importante es, como he mencionado en capítulos anteriores, desidentificarnos con y empezar a limpiarnos de las trampas del ego para, una vez que podemos disolverlo,
va a quedar lo real, lo que sí somos, lo que sí queremos ser. Por lo tanto, voy a pasar a contarles sobre 4 trampas del ego según Eckhart Tolle, las cuales son como las bases para mí para empezar como a deshacer o desidentificarnos con estas trampas para poder empezar a hacernos más livianos y entender cuándo estamos funcionando desde el ego y cuándo estamos funcionando desde nuestro ser real, desde nuestro corazón, desde nuestro sentir. Porque también pasa esto de que como el ego es una identidad de la mente, cuando estamos actuando desde el ego nos desconectamos de nuestro sentir. Por lo tanto, le ponemos mucha mente a las situaciones que nos pasan en la vida y nos alejamos de lo que siente realmente nuestro ser interno. Entonces, a veces nos privamos de hacer cosas que sentimos realmente porque le ponemos mucha cabeza y nos creamos una historia extravagante en nuestra mente cuando en realidad lo real es lo que siente el corazón. Por lo que la primera trampa de las que les voy a hablar es la trampa de identificarse con nuestra historia personal. Es decir, yo soy lo que me pasó. Y Eckhart Tolle sostiene que el ego ama las narrativas de víctima o héroe, porque lo mantienen en un yo separado, fijo e inmutable. ¿Por qué? Porque al decir yo soy lo que me pasó, ahí estamos como totalmente cerrándole las puertas a todo lo que sí somos porque nos encasillamos en yo soy esto, soy así. ¿Cuántas veces escuchamos, no? Personas que han dicho yo soy así. Y automáticamente cierra las compuertas al verdadero ser y se autolimita completamente. Por lo que, una pregunta que me pareció interesante para como un punto de partida hacia nuestro interior y para poder trabajar esta trampa del ego que de alguna forma todos solemos tener en alguna parte de la vida es: ¿qué pasa si dejo de contarme o de contar la misma historia sobre mí una y otra vez? ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos de cosas que nos han pasado en la vida nos identificamos tanto con esos que nos encasillamos ahí. Por lo tanto, ¿qué no empezamos a contar o a sentirnos como lo que somos hoy? ¿No? Por esto viene mucho del libro del poder de la hora, porque es el real poder que existe en el ahora. Es esto, el hoy. ¿Qué siento? ¿Qué historia cuento de mí hoy? Sí, bueno, pasamos a la segunda. La necesidad de tener razón. Esta trampa del ego es tremenda porque el ego hace prender como todas las alarmas mentales cuando vemos que otra persona tiene razón y no nosotros. Y es como que es una de las estrategias favoritas del ego porque fortalece la ilusión de superioridad. Y cuántas veces nos pasa, ¿no? Como que tenemos discusiones o en redes sociales o en debates, ya sea de todos ámbitos de la vida, ¿no? Hasta debates espirituales sucede. La necesidad de tener razón cuando la importancia es ser humildes y estar abiertos al conocimiento y a la sabiduría desde un lugar de entendernos aprendices constantes y continuos. Por lo tanto, una pregunta que es importante hacernos acá es como, ¿preferís tener razón o estar en paz? ¿Cuántas veces vimos, me ha pasado en mi vida también, de temas familiares y que una sola persona quiere tener razón siempre y no le importa nada y se puede llevar toda su vida por delante con tal de tener la razón? ¿Cuánto daño hemos visto en nuestra vida hecho por personas que quieren tener la razón a costa de todo?
ahí está el juego del ego. Y es importante que en estas situaciones, si las vemos en el mundo exterior, entendamos que esto es una trampa del ego y no nos identifiquemos tampoco con el hecho de que la persona nos esté proyectando toda su carencia a nosotros. Y si ustedes suelen ser las personas que quieren tener la razón con todo, fíjense un poco, vayan para adentro y entiendan que acá no hay nada que perder. Esto no es una competencia, esto es una experiencia humana. Por lo tanto, acá estamos todos aprendiendo. La tercera trampa del ego que marca Eckhart Tolle es la queja constante. ¿Y qué tema de la queja constante? La queja es una forma del ego de fortalecer su sentido de identidad. Cuando nos quejamos, le decimos al universo, esto no debería estar pasando, yo sé más, cosa que traba la realidad y traba el chakra raíz a otro nivel. Por lo tanto, es importante que observemos nuestros pensamientos. Empecemos a observar qué porcentaje del día le estamos dedicando a quejarnos. Aunque lo hagamos en silencio en nuestra mente, ¿qué porcentaje de tu vida le estás dedicando a la queja? La queja lo único que hace es anclarte en una frecuencia densa de carencia, lo cual va a prolongar tu queja. Si vos te estás quejando porque hay mucho tráfico y de repente te pones mal y empezás a los gritos y vas a trabarte no solamente en ese momento, sino que todos los días vas a tener una excusa para quejarte aún más de eso. Porque es la ley así. El universo está regido por leyes. Vamos a hablar de eso en otro episodio. Pero está regido por leyes. La ley primera es el mentalismo. Todo es mental. Y la ley primera activa las demás. Por lo tanto, si vos estás quejándote, el universo va a hacer que todo a tu alrededor trabaje a favor tuyo. Pero en este caso, desde lo que no estás queriendo, porque es a eso a lo que le estás poniendo energía. Por lo que, vamos a la cuarta. La cuarta trampa del ego, según Eckhart Tolle, es la necesidad de reconocimiento. Paréntesis. Todas estas trampas nos hacen anclarnos en un estancamiento energético, el cual bloquea completamente nuestro proceso evolutivo. Esto es importante que lo sepan. Lo que dije antes en cuanto a las leyes, esto aplica para absolutamente todas estas trampas. Cierro paréntesis. En esta trampa, la necesidad de reconocimiento, Eckhart sostiene que el ego se alimenta del reconocimiento externo porque no conoce su propio valor interno. Repito, el ego se alimenta del reconocimiento externo porque no reconoce su valor interno. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con personas que necesitan que los reconozcan o que las reconozcan, porque si no, no pueden vivir y son capaces de manipular a todo el mundo a su alrededor? Y lo digo porque tuve que pasar una experiencia hace muy poco tiempo con una persona de este calibre, la cual su vida gira en torno a esta trampa del ego, que es la necesidad de reconocimiento por el simple hecho de que no reconoce su valor propio interno y no le interesa más que esto, que tener la validación externa. Y a esta persona que les digo, no le importa nada más que esto. Es capaz de estar hablando días al respecto sin interesarle la vida de los demás, por lo que buscan alianzas, buscan aprobación para sentirse alguien.
Si ustedes están buscando o tienen una necesidad de reconocimiento, y eso también tiene que ver con el tema de publicar algo en las redes sociales o esperar likes, aplausos, lo que sea, o ofrecer cosas, dar de más por el hecho de la necesidad de aprobación o de validación, fíjense, obsérvense, detéctenlo, y cuando llegue el momento que su ego les diga que necesitan este reconocimiento, frenen. Y ahora enlazo con el tema de cómo salir de las trampas del ego, según Eckhart Tolle. Eckhart lo resume en una sola palabra y parece como que es muy fácil, pero es un proceso hermoso. La palabra es la presencia. Cuando observás desde la presencia al ego sin juzgarlo, deja de tener poder. Por ejemplo, ¿vieron como cuando tienen que mirar un punto fijo y cuando lo miran fijo no se ve, pero miran por otro lado y sí se ve esa imagen? Bueno, con el tema del ego es lo mismo. El ego, si ustedes lo observan fijamente desde la presencia, se van a dar cuenta que no tiene poder, porque no es real, se disuelve. O cuando ustedes traen a la conciencia lo que el ego les está mostrando, se disuelve. ¿Por qué? Porque la presencia nos conecta con nosotros mismos. Y al conectarnos con nosotros mismos nos conectamos con nuestra sabiduría. Y al conectarnos con la sabiduría nos conectamos con la conciencia. Y la conciencia es luz. El ego es oscuro, porque nos entrevera mentalmente. Entonces cuando le damos conciencia y le damos luz, lo observamos, nos damos cuenta que no tiene poder sobre nosotros. Y esto es muy importante en el proceso de vida, porque la energía nos está invitando a trascender el ego o a convivir con él desde un lugar consciente. Por eso el libro de Eckhart Tolle se llama El poder del ahora, porque en el ahora hay un gran poder. Desde que empecé este episodio del podcast hasta ahora, ¿cuántos pensamientos se le cruzaron por la cabeza a ustedes? ¿Cuántas veces se fueron de lo que yo estaba diciendo por un pensamiento que pasó por su mente y lo llevó al pasado o al futuro? Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque no están presentes si sucede eso. ¿Por qué? Porque al estar presentes están escuchando y están habitando el ahora. Por otro lado, voy a contarles herramientas que pueden utilizar para trabajar y habitar el ahora y encontrar ese poder, esta presencia, esta conciencia, y poder empezar a disolver estas trampas del ego y a observarlas y a darse cuenta de dónde vienen, por qué, y lo que ustedes quieren realmente sí ser o sí pensar, ¿no? Y para esto les voy a dar mi opinión, porque para mí esto es la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos, que es el poder de la meditación. Y obviamente que no a todo el mundo le gusta estar sentado observando su silencio y su realidad o su presencia, pero entiendan que es importante, porque cuando ustedes pueden lograr la meditación consciente, pueden acceder a muchísimo, pueden acceder a información cósmica, a entender de dónde vienen sus patrones, a observar los momentos de su vida en donde tuvieron traumas y por lo tanto generaron estas trampas del ego, por lo que los invito a practicar la meditación, ya sea desde habitar el silencio o observar los pensamientos solamente y sin identificarnos con él durante mínimo 15-20 minutos, o sentir el cuerpo, estar como en nuestro presente meditando y sintiendo qué sentimos en el cuerpo. O también una herramienta que es muy hermosa es entrar en estado flow, haciendo un deporte, escuchando música, bailando, haciendo un hobby,
tocando un instrumento, pueden entrar en el estado flow. Aquellos que vieron la película de Soul de Disney me van a entender lo que les digo, porque no solamente se puede entrar en este estado meditativo desde el estar quietos o haciendo una meditación guiada, sino que también se puede entrar en el estado flow, que es una meditación en movimiento, el cual los conecta con su ser superior, porque entran en este estado de plenitud y presencia. Así que se los recomiendo. Por otro lado, les voy a hablar de las trampas del ego espiritual. Estas existen en el proceso y es importante que las detectemos, porque si estas aparecen y nos identificamos con ellas en el proceso espiritual, nuestro conocimiento o nuestro proceso en general se detiene hasta que no podamos ser capaces de detectarlas y de disolverlas. Hay muchos terapeutas espirituales que han escrito o hablado sobre este tema, porque, como ya dije antes, el ego no se extingue. Lo importante es que tenemos que mimetizarlo con el proceso de sanación. Es decir, lo importante es integrar la observación y la presencia para mantener la humildad. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de ser aprendices. Quizás en algunos momentos vamos a ser maestros y podamos enseñar nuestra sabiduría obtenida a partir de nuestro proceso a otras personas con el fin de ayudarlos desinteresadamente al respecto. Pero es importante que seamos humildes, porque el proceso del conocimiento y de la sabiduría es infinito, y el hecho de autoconocernos y conocer a los demás nos hace vivir en armonía con el ego y poder, cuando aparece, disolverlo cada vez más rápido. Y esto es algo que es hermoso, porque cuando a mí me pasa últimamente que yo ya detecto cuando el ego viene a decirme tipo, epa, ¿qué onda? Y yo tipo, no vas a pasar, no te dejo. Y me miro para otro lado y me desidentifico de ese tema, porque yo ya sé que si le doy entidad y le doy energía a esa vocecita que me está queriendo jugar un juego, una trampa mental, ya, como digo yo, se me va la vaca, tipo, se me va la conciencia. Por lo tanto, vuelvo a mi centro y no lo escucho. Voy a pasar a contarles algunas trampas del ego espiritual, como estaba diciendo. La trampa número 1, y creo que es todas son importantes, pero la trampa del yo ya sané. Esta trampa en el proceso espiritual es tremenda, porque el ego se apropia del proceso espiritual como una etiqueta. Ahí está la identidad falsa. El ego cree que ya trabajó en sí mismo y que ya está más allá del conflicto, por lo que se genera una desconexión emocional y un juicio a quien, entre comillas, todavía no despierta. Como que el ego empieza a ver que ya pasamos por un proceso fuerte y decimos, no, yo ya sané, mira, en esta persona está súper en caída de conciencia, que no ve, no es consciente. Esto no es así, gente. ¿Por qué? Como dije antes, la humildad nos hace entender que todos estamos en proceso. Algunos están en una parte del proceso y otros en otra, pero todos estamos en proceso de autoconocernos, de iluminarnos y de ir hacia la luz o no. Porque hay personas que pasan vidas enteras sin ser conscientes de estos procesos. Es importante entender que todos estamos en momentos de la vida en los cuales estamos procesando cosas, y quizás a veces tenemos más entendimiento o pasamos por más proceso por los que tenemos más sabiduría que otras personas, pero igual eso no nos hace mejores, somos todos iguales. La trampa del ego espiritual número 2 es compararnos con otras personas menos conscientes. Bueno, justamente también tiene que ver con la primera, pero es el hecho de decir, yo vibro más alto que esa gente. El ego busca validación, sintiéndose superior espiritualmente. Esa sensación de estar en otro nivel y mirar con lástima al otro sigue siendo ego. La humildad y la presencia rompen con todo esto, y ahí
enlazo con la tercera trampa del ego espiritual. Esto no es material de Eckhart Tolle, sino que esto lo fui recaudando yo. Confundir humildad con negación del poder. No, yo no soy nadie. No tengo nada especial. El ego se disfraza de falsa humildad para evitar mostrar nuestro brillo real. Cuando volvemos a nuestro centro, entendemos que esta trampa, querer tapar nuestro brillo, evita mostrar nuestros dones y también evita hablar desde nuestra verdad. Y esta es una trampa del ego con la que yo estuve trabajando este último tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado de no mostrar mi brillo en su totalidad o querer ser menos de lo que soy por el hecho de que no quiero o que no quería que las personas piensen que yo soy egocéntrica. Ejemplo, ¿no? Yo bailo, yo soy bailarina, me encanta bailar y a veces yo sola me limito en el hecho de no bailar como me gustaría porque me da miedo que las personas piensen de mí algo desde el lado egoico y no desde que me gusta bailar y me encanta moverme y que la música sea una con mi cuerpo. Y bueno, evitaba mostrar mis dones y talentos y es algo con el que yo fui trabajando bastante porque tiene que ver con el hecho de no reconocerme, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día la verdad es que lo tengo bastante trabajado. Tampoco me voy a hacer la loca porque sé que hay momentos en los que esto puede aparecer, pero cuando me doy cuenta que lo hago, ahí bajo, vuelvo al presente, vuelvo a la conciencia y digo, no, pará, ¿por qué te estás apagando? Por el simple hecho de que te estás identificando falsamente con que tu ego está diciendo que los demás van a pensar tal cosa. ¿Qué? O sea, te estás creando una falsa peli que no existe. Por lo tanto, también es importante esto, observarnos desde lo espiritual, ¿no? Como cuando estamos en proceso para ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, les conté algo bastante personal, pero realmente me pasa. Y no me da vergüenza decirlo, todo lo contrario, lo digo porque es parte también de las herramientas que les estoy dando. Otra trampa del ego espiritual es quedar atrapado en el eterno proceso, porque el ego se siente cómodo trabajando en sí mismo eternamente. Por lo tanto, te hace sentir que nunca es suficiente y siempre falta sanar algo para poder accionar. Cae en comodidad. Entonces no quiero avanzar. Procesamos y nos comemos el cuento de la peli de decir no, que estoy procesando y nunca accionamos ante las cosas que tenemos que accionar. Entonces es importante detectarlo. La trampa número 5 del ego espiritual es idealizar a personas del mundo espiritual. Ejemplo, maestros o canalizadores. O sea, idealizarlos es como ponerlos en un pedestal, así como le ha pasado a todas las religiones que han tenido un ser iluminado que ha venido a marcar el camino y a ser faro, y no solamente apuntaron con el dedo al principio o los excluyeron de la sociedad, o también los endiosaron como si no hubiese otra verdad, por lo que el ego proyecta el poder afuera y evita asumir que nuestro poder está adentro. Poner un pedestal guías, gurús, terapeutas, canalizadores y solamente creer que esas personas tienen la verdad y yo seguirlas por el hecho de que no es fácil procesar. Es más fácil asumir la sabiduría de otra persona que la propia, pero es una trampa del ego, el cual los va a hacer no tener discernimiento, y eso es a lo que vinimos, a discernir. Por lo tanto, para ir cerrando con tanto las trampas del ego y que es el ego para Eckhart Tolle, que les recomiendo de vuelta leer El poder de la hora, y por otro lado, estas trampas del ego espiritual que se van creando, es lo importante preguntarte lo siguiente: ¿desde dónde estoy actuando hoy? ¿Desde qué lugar actúo? ¿Desde la conciencia o desde el ego? ¿Estoy disfrutando mi momento, el poder de mi ahora? ¿O estoy dándole tiempo mental y energía al pasado y al futuro? Por lo que, esto es una afirmación, yo no soy mi miedo ni mi personaje.
yo soy presencia viva encarnando mi realidad. Así que, bueno, con esto cierro. Más que nada quise como tener una conversación con ustedes al respecto de este tema. El ego se mete e intenta jugarte una mala pasada en los momentos donde vos estás con la guardia baja, así que tengan cuidado. Y si de repente se van mucho al futuro, mucho al pasado, detecten eso y digan, vuelvo al presente, pum. Cuando vuelven al presente, el tema o esa trampa que sucede se desvanece, desaparece. Eso es la ilusión. La ilusión es lo que no es real, y lo que no es real es del ego. Así que, queridos seres mágicos, les agradezco por haber volado conmigo hoy. No se olviden de llevar con ustedes esta información a su vida diaria. Espero que les sirva, espero que puedan comentarme, mandarme mensajito, decirme, che, Ro, gracias, esto me sirvió, o che, ¿sabes qué? Detecté tal cosa. Que puedan seguirme, poner me gusta, activar la campanita, todo lo que puedan hacer en cuanto a interacción me ayuda un montón. Y espero que nos encontremos de vuelta en el próximo episodio. Que sea magia.